El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura estamos viendo, y lo haremos hasta el final del año litúrgico, este libro del Apocalipsis. Y es curioso porque se nos habla de estas 7 iglesias, y a esas iglesias no se les deja muy bien, que digamos. Y es que la mentalidad de la Escritura no es como muchas veces pasa hoy. Hoy es muy curioso cuando se hace una carta a una diócesis o lo que sea, pues hoy los parabienes, lo bien que lo hace la diócesis y no sé qué, o a una parroquia, hoy lo bien que lo hacen. La mentalidad del Apocalipsis no es esta, de la Escritura es: veamos qué pasa realmente en una diócesis. Y en la diócesis hay gente pues que intenta seguir el Evangelio y que lo consigue más o menos. Y hay gente que está muy alejada, y hay de todo. Y el libro del Apocalipsis en estas iglesias pone el dedo en la llaga. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Este ángel se supone que es el obispo, el enviado de Dios, para que la fe vaya adelante. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Es durísimo lo que le dice a la iglesia de Sardes. Hemos de recordar que de esas 7 iglesias de Asia Menor prácticamente no queda nada. O sea, sigue muchas de estas, la mayoría ya son, no quedan piedra sobre piedra, no queda nada. O sea, las ciudades desaparecidas, y algunas, como Esmirna y alguna otra, quedan como ciudad moderna. Han pasado ya a ser ciudades modernas, queda la parte antigua, pero de cristianos muy pocos. De hecho, la misma Esmirna, donde me parece que iglesias abiertas, no sé si quedan 2 o 3 en toda una ciudad grande, y escoltadas por la policía, en un mundo totalmente musulmán donde controlan quién entra y quién sale totalmente, y los cristianos son poquísimos. Y esto especialmente a partir, aunque esto fue sobre todo a partir de la invasión musulmana, pero fue sobre todo después, a partir del finales del siglo XIX y principios del XX, donde se expulsa a todos los cristianos de toda esa zona que hoy es Asia Menor. Bien, tienes nombre de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante, reanima lo que te queda y el que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo hacerlo? Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como un ladrón. Pero tienes algunos de entre los tuyos que sí, que no han manchado sus vestiduras, que pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. Es una llamada
un toque de atención a la conversión. Incluso en aquellas comunidades la gente piensa, primeras comunidades cristianas, siglo I, todo era estupendo y maravilloso, buenas comunidades, todos se querían, todos eran buenos cristianos. Pues no, había de todo, y el Señor, tanto en aquella época como en nuestra época, no nos llama a mantener lo que tenemos, sino a convertirnos para mejorar siempre lo que tenemos en fidelidad a Dios. Al ángel de la iglesia en la Odisea: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, así que te vomitaré de mi boca. ¿Más duro? Si el primero era duro, ahora no sé si es más duro el primero o el segundo. Estás muerto, dice al primero, al segundo te vomitaré de mi boca. Porque te crees rico, que te has enriquecido, que no necesitas de nadie y no sabes que eres un desgraciado. Eso nos lo podría decir a tantos el Señor, a todos esos que tantas veces decimos, los que se creen buenos, los que se creen perfectos, los que se creen ricos por ellos mismos, no por el Señor. El que se crea rico por el Señor, bienvenido sea, porque el rico es el Señor. El que se cree rico porque Él tiene una gran espiritualidad, porque Él es muy bueno, porque Él hace las cosas bien. Recuerda aquel fariseo, ¿no?, que se pone delante en la parábola: te doy gracias, Señor, porque no soy como estos desgraciados. Y no se da cuenta de que el desgraciado, el pobre, es Él. El que ante Dios está en el último lugar y se piensa que es el primero. A Él se le debe todo y no se da cuenta que no se le debe nada, sino que Él lo debe todo a Dios nuestro Señor. Y podemos ser también nosotros parte de eso. Por eso ese examen de conciencia continuo durante toda la vida que hemos de ir haciendo, en qué nos convertimos, en discípulos del Señor o realmente en ricos a nuestro estilo. Dejemos la primera lectura y en el Evangelio vemos hoy a Zaqueo. Zaqueo, este personaje, esto es ya Jericó. Recordemos que Jesús en Jericó hace varios milagros, este y sobre todo el del ciego Bartimeo. Jericó, la ciudad del pecado en teoría, mala fama, ciudad de las más antiguas del mundo. Hoy en día se descubren ciudades más antiguas todavía, pero es una ciudad que tiene al menos 8.000 años, aunque ha sido habitada y deshabitada en tiempos, pero una ciudad muy antigua. Jesús atraviesa la ciudad y hay ese hombre, Zaqueo, jefe de publicanos. Publicanos quiere decir los que cobraban impuestos para los romanos. Así que traidores a la patria, pecadores públicos. Esa mentalidad, ¿no?, de mezclar política y religión, tan aficionados eran los judíos en esto. Rico, cobrador de impuestos, mala fama, considerado pecador por todos y pequeño de estatura, pero quiere ver a Jesús. Y para eso, mientras pasa, se sube a este sicomoro, que dicen que es parecido a lo que sería una higuera, prácticamente como árbol, fácil de subir a sus ramas. Se sube porque sabe que pasa por ahí Jesús. Jesús levanta los ojos: Zaqueo, date prisa, baja. Es necesario que hoy me quede en tu casa. Cuando esto lo dice así, da la impresión de que ya Jesús conoce a Zaqueo, al menos de algo. No sabemos qué, no nos dice nada la Escritura, pero hay esa familiaridad que se ve en el trato de alguno de los apóstoles cuando les llama, que parece que no les conozca, pero les llama también por nombre, y que va a su casa. Aquí va a casa de Zaqueo. Claro, hospedarse en casa de publicanos, en casa del jefe, del cobrador de impuestos, el hombre de peor fama de lo que es Jericó, y pecador por definición. Bueno,
pero en realidad no era tan mal hombre. Y lo demuestra cuando dice solo entrar Jesús y empiezan las críticas. La mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le doy 4 veces más. Eso quiere decir que era honrado, porque si no se hubiera arruinado, si hubiera un ladrón que cobraba de más a la gente, tener que pagar 4 veces más, eso lo hubiera dejado en números rojos. Y dice, y si a alguien, como diciendo, no soy consciente de haber defraudado a nadie, pero si a alguien lo he hecho, le devolveré 4 veces más. Y es que se da una cosa bastante común en la Escritura y en la historia de los santos. Muchos llegan a Cristo también por una conversión moral. Se dan cuenta de ellos mismos, intentan vivir moralmente rectamente y entonces se dan cuenta que les falta algo. Les falta el que nos hace vivir rectamente, que es Cristo mismo. Y por eso Cristo se acerca. Cristo es el que ya sin que ellos se den cuenta les ha ido inspirando en esa conversión moral para después tener esa conversión a Él, que es la única necesaria para la salvación. Pero es verdad que las dos van juntas. Convertirse a Cristo y no convertirse moralmente de poco sirve, porque en el fondo van juntas. Zaqueo en el fondo es un modelo de cada cristiano, que se ha de convertir moralmente al bien y se ha de convertir a Cristo, única fuente del bien para nuestra salvación.